esta jornada y plantearles que la cirugía de codo todavía está teniendo un desarrollo en nuestro país, no es algo que esté ubicado en todas las regiones, y lo que queremos es, lo que yo quiero al final es enviar el mensaje. Hay que considerar un poquito la patología de la degenerativa del codo, es algo que vamos a tener aquí presente y que cada vez vamos a tener que buscar soluciones. Ante la pregunta o el caso en el que nos llega al consultorio de tener un desgaste en el codo, ¿qué se puede hacer? Y si realmente el paciente necesita una prótesis, es algo que todavía no tenemos el 100% resuelto en el país. La gran pregunta es cómo decido el enfoque terapéutico para estos pacientes que llegan con algunos tratamientos previos, algunas lesiones no tratadas con éxito y con muchas limitaciones en cuanto a la función del codo. La decisión no es fácil, no es perfecta, poder decir todos vamos a ponerles prótesis o a todos les vamos a negar la prótesis, y el ejercicio es un poquito mostrar todo lo que en algún momento trabajamos el grupo de hombro y codo. El espectro es muy amplio, vamos desde las enfermedades inflamatorias y demás como una artritis reumatoide que tiene un impacto especial en el codo, las secuelas postraumáticas, que estoy seguro que ustedes siempre tienen un caso ahí guardadito en el cual no nos fue bien, hubo fallas en la consolidación, hubo afectaciones infecciosas y que el paciente está prácticamente sin una función a ese nivel del codo. Hay un poco de artrosis asociada a la inestabilidad, a aquellos casos de luxaciones asociadas o no a fracturas, la tríada terrible que discutíamos ayer, la inestabilidad compleja que también presentamos ayer en el panel, y finalmente afectaciones en las cuales hay retardos en la consolidación o consolidaciones viciosas. ¿Qué vamos a hacer? Pero es importante conocer a quién estamos tratando. A diferencia de la mayoría de nuestros pacientes con problemas degenerativos a nivel de la cadera, a nivel de la rodilla e incluso a nivel del hombro, que habitualmente son gente mayor, que vienen acompañados de una familia y que tienen un respaldo de alguna forma familiar. Los pacientes con problemas en el codo son gente joven y que hay que conocer esa personalidad, esto es, saber si hubieron antecedentes de traumas, de fracturas, en accidentes automovilísticos, en lesiones con motocicleta, los tratamientos previos que hayan tenido. Es muy común que el paciente te vea y te diga, bueno, me dijeron que necesito una prótesis de codo, entonces por eso vengo para acá. Y pues uno que a veces puede ser lábil y decir, bueno, sí, vamos a ponerte la prótesis de codo, sin embargo se nos olvida cuántos tratamientos ha recibido, qué resultados se ha tenido, por qué está el paciente andando de un médico con otro. Muchas veces somos hasta la séptima o novena opinión respecto al padecimiento del codo del paciente. Hay que ver evaluaciones previas, tanto funcionales, musculares, neurológicas y finalmente las expectativas del paciente. Habitualmente el paciente que llega y dice, me dijeron que necesito una prótesis de codo, o a veces referidos por colegas que nos dicen, pues ve que te pongan una prótesis de codo, las expectativas son muy altas en cuanto a hacer muchas actividades de carga, muchas actividades de lanzamiento, retomar, y la realidad es que la prótesis de codo no está todavía diseñada ni programada para eso, entonces tenemos a veces que frenar y lo último que ofrecerle al paciente es la prótesis. Siempre ante un antecedente de cirugía previa no hecha por nosotros, hay que considerar un fenómeno infeccioso. Recuerden que las infecciones en el campo de la ortopedia no son las clásicas infecciones generalizadas, a veces solo se manifiestan por una pequeña zona que no ha terminado de cicatrizar, o que simplemente el paciente tiene una articulación dolorosa, o que en radiografías podemos encontrar signos de aflojamiento de material o algunas irregularidades en cuanto a la configuración del hueso. De forma inicial hay que hacer estudios de laboratorio, valorar la velocidad de sedimentación regular, la proteína ser reactiva, y nosotros hemos utilizado con cierta confiabilidad la determinación de procalcitonina como un indicador. No es 100% efectivo ni específico, pero sí en algunos casos nos ayuda a marcar la diferencia entre si podemos iniciar el tratamiento ante una posible infección latente o no en nuestros pacientes. Hay que explorar siempre sobre qué terreno estamos llegando. Habitualmente los pacientes con lesiones de codo tienen o el codo oculto, o llegan siempre con manga larga, o siempre llegan con algo por el cual no nos quieren mostrar el codo, y siempre hay que descubrirlo y no llevarnos sorpresas. En el caso de arriba, las secuelas de un paciente quemado, o en algunos pacientes que, como en esta imagen que les decía, teníamos esta dehiscencia, la paciente refería, es que no me cierres
cierto, la realidad es que había un proceso infeccioso superficial que había que ser tratado, y entonces muchas veces si no logramos o no nos acordamos de descubrir el codo, nos podemos llevar sorpresas. Desde el punto de vista de gabinete, para prepararnos, de entrada hay que utilizar proyecciones radiográficas en dos planos, antero-posterior y lateral. Las proyecciones oblicuas habitualmente no son muy útiles en estos casos, pero sí debemos de insistir en tener una buena proyección antero-posterior. Recuerden que muchos de nuestros pacientes van a llegar con problemas de flexión o con flexiones ya establecidas, por lo tanto al radiólogo, al técnico hay que avisarle para que modifique un poquito la incidencia del rayo para que podamos tener mejores visiones. Y la tomografía es un elemento clave en la evaluación preoperatoria antes de considerar el tratamiento o sustitución protésica. Imágenes como la que vemos en estas secuelas traumáticas, pues es importante que observemos, número uno, la alineación de ese codo que nos va a dar una idea de cómo están los complejos ligamentarios laterales o mediales. Hay que evaluar las columnas, que son las que van a soportar nuestro componente protésico humeral, el olecranon, la cantidad de hueso que tenemos en esta región es importante para poder conocer y dónde vamos a implantar nuestro componente cubital, sobre si ya tenemos que hacer alguna proyección o si tenemos que aumentar o no nuestra cantidad de desligamiento, ver si hay o no la cabeza del radio para poder definir. Actualmente, recuerden, en prótesis tenemos que quitar la cabeza del radio. Tenemos muy buena luz y sonido. Ahí no podemos dejar la luz, por favor. Hay que investigar la presencia de cuerpos libres y osificación heterotópica, y todo esto lo vamos a investigar en la proyección radiográfica. Y sobre esto, una vez que hagamos nuestro análisis radiográfico, pensar entonces sí en nuestro análisis tomográfico, y en el análisis tomográfico vamos a también evaluar la cantidad de hueso, principalmente en el olecranon, las dos columnas laterales o mediales, para nosotros poder predecir o poder prepararnos y saber, ok, tenemos un defecto óseo, necesitamos estar cubiertos con injerto óseo, ya sea en forma esponjosa, en forma cortical, tenemos que cuidar, necesitamos alambre, necesitamos cable, necesitamos suturas reforzadas. Esa es la utilidad de tener el estudio tomográfico, pensar que tenemos que resecar la cabeza del radio, cómo vamos a balancear los tejidos. Esa es la utilidad de estos estudios, y en algunas ocasiones podemos llevarnos sorpresas. Lo que les quiero mostrar es esta proyección lateral de una reconstrucción tridimensional, pues que a simple vista pues hay un buen espacio en el olecranon, se ve un poquito reducida la paleta humeral, pero sin embargo, ya que nos vemos en la proyección posterior, pues bueno, miren, vean esta enorme angulación que si nosotros no la consideramos, pues podemos meternos en verdaderos aprietos o verdaderos problemas. Y si vemos la proyección anterior de este mismo paciente, pues tenemos un caso muy complejo que en algunas ocasiones tenemos que frenar, considerar, bueno, el soporte óseo para una prótesis no es el correcto, no es el adecuado, las expectativas de nuestro paciente van más allá de lo que estábamos planeando, no tenemos que llegar. Otros estudios útiles son la gammagrafía, para tratar de confirmar o descartar un fenómeno infeccioso, especialmente en el paciente muy ansioso, muy demandante. Cuando nuestro paciente está exigiendo, pidiendo, siempre hay ahí una ganancia secundaria, hay un factor delicado que no debemos de pasar por alto, y entonces ese es el que tenemos que darle un poco de tiempo, y a veces es pedir un estudio, a veces es solicitar dos para lo mismo, en fin. La mamografía es para aquellos pacientes difíciles en donde vamos a buscar mayor o menor captación del radiofármaco y poder nosotros enfocar y definir si está captando, tienes un proceso infeccioso, no es el momento para pensar en una prótesis, tenemos que esperar, y así el paciente puede llegar o puede escucharnos otros tipos de tratamientos que existen. La electromiografía es algo que siempre debe de considerarse, sobre todo en las secuelas traumáticas cuando estamos planeando una prótesis de codo, porque uno nunca considera esto hasta que en el posoperatorio de la prótesis el paciente nos refiere que tiene adormecimiento, que tiene debilidad a nivel de los interóseos, y nos quedamos con la duda de si esto fue transquirúrgico o prequirúrgico. Entonces siempre procuren tener una electromiografía de control que, a pesar de que nos diga que está normal, siempre va a ser interesante tenerla. Las indicaciones que les quiero recordar para la prótesis de codo es la presencia de dolor, la presencia de inestabilidad o la presencia de rigidez. Es lo que en su conjunto nos van a dar la indicación.
hay que discutir antes de encarrilar al paciente al procedimiento de hacerle una prótesis de codo, las alternativas no protésicas, especialmente en el paciente joven, y ahí estamos hablando de muchos de los procedimientos de reconstrucción que podemos echar mano, la sustitución, la artroplastía por interposición, en algunas ocasiones tratar de hacer la reconstrucción, y recordar que el principal problema es el aflojamiento de la prótesis de codo. El periodo de recuperación también es importante que nuestros pacientes sepan. Los implantes, ya no tenemos esta que es la prótesis de codo, ahora solo tenemos en el mercado la Discovery y la Conrad Murray, que son implantes similares. En el quirófano es importante tomar nosotros la decisión de qué abordaje vamos a utilizar, el tratamiento que le vamos a hacer al tríceps, si lo vamos a alargar, si le vamos a hacer osteotomía o no. No es recomendable hacer osteotomía en sustituciones protésicas, siempre hay que cuidar el riesgo de fractura. Como vemos en la imagen, esos anclajes son por fracturas transquirúrgicas. Al final, siempre es importante considerar la etiología del proceso degenerativo al que estamos enfrentando para definir si es un buen candidato o no para una sustitución protésica y los accidentes que podemos tener en el transoperatorio. La durabilidad y las restricciones de una prótesis de codo es algo que siempre debe recordar el paciente. Cargas menores a 5 kilos, de 5 a 10 años de durabilidad de una prótesis. Lo que buscamos es mejorar calidad de vida cuando esté indicado, especialmente en el paciente reumático, y consideremos las opciones no protésicas en aquel paciente joven y que es activo económicamente. Muchas gracias.